No podemos esperar a que vengan, dije, mi voz sonando extrañamente firme, incluso para mis propios oídos, a pesar de que mi corazón latía como un tambor contra mis costillas. Mi mirada, aunque temblorosa, se fijó en la de Carlos. Él se había convertido en un alfa capaz de incendiar montañas con una sola orden. Y sin embargo, la decisión en mis palabras parecía dejarlo perplejo por un segundo. Tenemos que ir a ellos, esta noche. La oscuridad de la tarde se cernía sobre el patio, y la fría losa de piedra bajo mis pies aún conservaba el eco de la tragedia que se había desarrollado allí hacía apenas unas horas. La sangre de Ana, la anciana curandera, se había empapado en las grietas, una mancha oscura que se negaba a desaparecer. Su muerte, un mensaje cruel de Corbán y Barik, había sido el detonante. Ya no había tiempo para esconderse, ni para dudar. ¿Cómo había llegado yo a este punto? Yo, Marie, la omega hueca de Sombragris, un fantasma sin rastro de olor, una criatura sin valor a los ojos de mi antigua manada. Mi vida entera había sido una sucesión de sombras, de ser ignorada, de existir en los márgenes de la percepción de los demás. Nadie me notaba, nadie se molestaba en recordarme, y mucho menos en preguntarme qué quería. Ahora estaba de pie frente al alfa de Valle Espino, el hombre que una vez fue solo una leyenda distante, un gobernante brutalmente justo. Estaba de pie frente a él, no solo viéndolo sino siendo vista, y sugiriéndole una batalla que podría significar su fin. O el mío, o el de ambos. No, espera. La primera vez que lo vi de verdad, o al menos que fui consciente de su presencia de forma significativa, no fue precisamente un encuentro amable. Recuerdo la escena como si fuera ayer, aunque las horas se mezclaban en una niebla de ansiedad y agotamiento. Me habían enviado a entregar sábanas limpias, como siempre. Mi trabajo en Sombragris había sido limpiar, fregar, ser útil sin ser vista. Aquí, en Vallespino, la manada de Carlos seguía siendo la chica de las sábanas, al principio, pero esa noche fue diferente. Me detuve en el umbral de su habitación, atraída por la desesperación en las voces que llegaban desde adentro. Ana, la curandera de canas que había traído a Carlos al mundo, y Brenner, el beta, estaban debatiendo. Sus voces estaban roncas de cansancio. Ana negaba con la cabeza, su rostro arrugado lleno de una pena profunda. Ya he enviado a buscar a todos en 4 territorios. La maldición quema a cualquiera que lo toca. 3 de mis curanderos todavía se están recuperando del último intento. Su lobo lo está consumiendo por dentro. Si no rompemos esto antes del amanecer de mañana, morirá o se volverá salvaje. Lo último lo dejó en el aire, pero todos sabíamos lo que significaba. Un alfa salvaje con la fuerza de Carlos destruiría Vallespino. No tendrían más remedio que acabar con él. Brenner golpeó la pared de piedra. ¿Quién le hizo esto? La batalla fue hace 3 semanas. Él ganó. Mo a su alfa. Esto no debería estar pasando. Las maldiciones no siempre atacan de inmediato, dijo Ana, recogiendo sus tinturas fallidas con manos temblorosas. A veces se esperan, se entierran profundamente y luego florecen cuando menos las esperas. Y ahí estaba yo, siempre en las sombras, siempre invisible. Toda mi vida había sido así, un don o una maldición, según se mirara. Mi falta de olor hacía que los otros lobos apenas me registraran, sin dulzura para atraer, sin presencia que reconocer. Era un fantasma en mi propia manada, pero escuché las palabras de Ana. Quema a cualquiera que lo toca. Miré mis propias manos, pálidas, delgadas, intrascendentes. Nadie sabía lo que podía hacer. Cómo, cuando tocaba a alguien que sufría, podía atraer el dolor hacia mí,
como el agua a un paño seco. Dolía a veces terriblemente, un fuego que parecía consumir mis propios huesos. Pero el dolor siempre se desvanecía y la persona que tocaba respiraba con más facilidad. Lo descubrí de niña, aliviando a mi madre moribunda en sus últimas horas. Lo había mantenido en secreto desde entonces, sabiendo que un regalo como el mío me haría útil de maneras que no deseaba ser utilizada. Pero Carlos no era cualquier alfa. Él había detenido la invasión del Este, había protegido a las manadas más pequeñas cuando los territorios más grandes intentaron absorberlas. Era brutal cuando era necesario y justo cuando podía permitírselo. Él importaba. Antes de que pudiera echarme atrás, antes de que el miedo me paralizara, di un paso adelante. Déjenme intentar. Brenner y Ana se giraron, la confusión parpadeando en sus rostros como si trataran de recordar si había estado allí todo el tiempo. ¿Quién eres?, exigió Brenner. Nadie importante. Mi pulso se aceleró, pero mi voz se mantuvo firme. Pero quizás pueda ayudar. Ana frunció el ceño. Niña, no entiendes. La maldición quemará a cualquiera que lo toque. Lo escuché, dije, dirigiéndome hacia la puerta. A mí no me quemará. No esperé permiso. La habitación olía a hierro y fiebre. Cerré la puerta detrás de mí, amortiguando las protestas de Brenner. La luz de la luna entraba por una estrecha ventana, proyectando barras plateadas sobre el suelo. Y allí, en el centro de la habitación, Carlos libraba su guerra invisible. Era más grande de lo que recordaba. Lo había visto de lejos en las reuniones de la manada, siempre rodeado de guerreros y consejeros, siempre intocable. Ahora, desnudo hasta la cintura y atado con cadenas, parecía un dios caído. Músculos tallados por años de batalla, cicatrices que mapeaban una historia de violencia en su torso. Y su rostro, incluso retorcido por la agonía, era devastadoramente hermoso. Pero fueron sus ojos los que me robaron el aliento. Estaban abiertos, de un ámbar ardiente, atravesados por venas negras que palpitaban como sombras vivas. Me vio, lo supe, y por un momento esperé que rugiera, que se lanzara, que rompiera sus cadenas y me hiciera pedazos. En cambio, algo parpadeó en su rostro. Confusión, curiosidad. Me acerqué lentamente, como quien se acerca a un depredador herido. No estoy aquí para hacerte daño. Un gruñido se acumuló en su pecho. Sé que no puedes controlarlo. Mantuve mi voz baja, uniforme. Sé que algo te quema por dentro, y cada toque lo empeora. Me detuve al borde de la cama. Pero yo soy diferente. Déjame mostrarte. Extendí la mano. En ese mismo instante, Brenner irrumpió por la puerta. ¡No! Mis dedos tocaron el antebrazo de Carlos. La maldición me golpeó como un rayo, blanca, ardiente y cruel, tratando de hacerme retroceder. La sentí buscar algo que quemar, algo a lo que aferrarse. Pero yo no tenía olor, ni presencia, ningún ancla para que la maldición se agarrara. Me atravesó como el viento por una ventana abierta, y entonces lo sentí a él. No solo la maldición, sino al hombre que había debajo. Un agotamiento tan profundo que me hacía doler los huesos. Una rabia que no era suya, bombeada a su sangre por la magia oscura que le habían aplicado. Y debajo de todo, tan profundamente enterrado que casi lo pasé por alto. Miedo. Tenía miedo de convertirse en un monstruo. No me aparté. En cambio, me senté al borde de la cama y envolví ambas manos alrededor de su brazo. La maldición me golpeó, furiosa y confusa, pero no encontró dónde agarrarse. Lentamente, con cuidado, comencé a tirar. No de la maldición en sí, no era lo suficientemente fuerte para eso, sino del dolor, de sus bordes irregulares,
del agotamiento que lo había mantenido sin dormir durante 11 días. Lo atraje hacia mí y dolió. Dolió tanto, pero hacía mucho tiempo que había aprendido a respirar a través del sufrimiento. El gruñido de Carlos se desvaneció en un murmullo, luego en silencio. Sus ojos, todavía con venas negras, pero más claros ahora, encontraron los míos. ¿Quién eres? Su voz era ronca, como si hubiera estado gritando durante días. Probablemente lo había hecho. Nadie importante, susurré. Mentirosa. Pero no había hostilidad en ello. Solo agotamiento, solo alivio. Sus ojos se cerraron. Por primera vez en 11 días, Carlos durmió. Yo me quedé exactamente donde estaba. Su brazo cálido bajo mis manos, la maldición dando vueltas como un depredador frustrado que no podía encontrar a su presa. No me moví en toda la noche. Y en la entrada, Brenner y Ana observaban en atónito silencio, preguntándose cómo un fantasma de chica había hecho lo que ningún curandero en 4 territorios había logrado. El amanecer se coló por la ventana como un visitante vacilante. Todo mi cuerpo dolía. Había absorbido horas del dolor de Carlos y se asentaba pesadamente en mi pecho, un peso que cargaría durante días. Pero cuando lo miré, aún durmiendo, su respiración regular y profunda, supe que había valido la pena. La puerta se abrió suavemente. Brenner entró primero, seguido de Ana y un hombre más joven al que no reconocí. Tenía la mandíbula de Carlos, pero rasgos más suaves, y sus ojos poseían una agudeza que sugería que notaba más de lo que revelaba. «Está durmiendo», dijo la voz del joven, tranquila, con incredulidad. «Ha estado durmiendo desde poco después de medianoche», confirmó Ana, tomando el pulso de Carlos con dedos cuidadosos. La maldición todavía está presente, pero suprimida. Su cuerpo finalmente está sanando. Me miró con algo cercano a la admiración. «¿Cómo hiciste esto?» Antes de que pudiera responder, Carlos se removió. Sus ojos se abrieron, ámbar y claros. Las venas negras se desvanecieron a sombras tenues. Miró alrededor de la habitación, desorientado. Luego su mirada se posó en mí, todavía sentada a su lado, mis manos aún apoyadas en su brazo. «Te quedaste». Su voz era más fuerte ahora, aunque todavía áspera. «Me necesitabas», dije, un hilo de verdad en mis palabras. Algo pisó entre nosotros, un reconocimiento que ninguno de los dos podía nombrar. Luego Carlos miró a los demás. «Brenner, informe. Ha estado fuera de combate durante 11 días, Alfa. La manada aguantó, pero apenas, y hay preguntas sobre cómo sucedió esto». La mandíbula de Brenner se tensó. Maldiciones como esta no vienen de la nada. Alguien la puso deliberadamente. Carlos absorbió esto, su expresión endureciéndose. Luego volvió a mirarme. La maldición no ha desaparecido. Todavía puedo sentirla esperando. Lo sé, dudé. Solo puedo controlar los síntomas, el dolor, el insomnio, pero romperla por completo. Negué con la cabeza. No soy lo suficientemente fuerte. Todavía no. Pero podrías mantenerla contenida, mantenerme funcional mientras encontramos a quien hizo esto. Lo sentí. Las palabras, los pensamientos, las emociones. Este nuevo camino se abría ante mí y me arrastraba hacia él. Quizás si me quedara cerca. La maldición responde a mi presencia. Cuando estoy cerca, se calma. José, el hermano de Carlos, dio un paso adelante. «Carlos, no puedes estar considerando...» El tono de Carlos no admitía discusión. Su hermano guardó silencio. Carlos se volvió hacia mí. «¿Qué quieres? Nombra tu precio». Algo se apretó en mi pecho. Nadie me había preguntado nunca qué quería.
Había sido invisible durante tanto tiempo que había olvidado que querer era una opción. Libertad, dije en voz baja. Quiero salir de la manada sombra gris. Quiero protección y quiero no ser propiedad de nadie nunca más. Carlos me estudió por un largo momento. Luego asintió. 7 noches. Quédate conmigo durante 7 noches. Ayúdame a sobrevivir lo suficiente como para encontrar a quien hizo esto. Y cuando termine, te concederé santuario en Vallespino. Derechos de manada plenos. Nadie te tocará. Extendió su mano. Miré su mano, cicatrizada, poderosa, ofreciéndome algo que nunca me había atrevido a esperar. La tomé, y en algún lugar de mi pecho, un hilo invisible se tensó. Vallespino no se parecía en nada a Sombra Gris. Yo había esperado piedra fría y escaleras aún más frías. En cambio, encontré calidez tejida en cada rincón. La casa de la manada se extendía por la ladera de una montaña, construida con madera oscura y piedra de río, con fuegos ardiendo en cada chimenea y el olor a pan horneándose en algún lugar de abajo. Los niños se perseguían por los pasillos. Los guerreros asentían a los sirvientes sin despreciarlos. Las risas resonaban desde habitaciones distantes. Se sentía como un hogar, un concepto tan ajeno a mí que no sabía cómo asimilarlo del todo. Brenner me llevó a una habitación en el 3er piso, cerca de las habitaciones de Carlos. Te quedarás aquí. El Alfa te quiere cerca en caso de... Se interrumpió Timón, la incomodidad parpadeando en sus rasgos severos. En caso de que pierda el control de nuevo, terminé en voz baja. Brenner asintió una vez. Hemos asignado un guardia fuera de tu puerta para tu protección. O para evitar que me escapara, pensé. Pero no lo dije. Estaba acostumbrada a ser vigilada. Al menos aquí, la jaula estaba dorada. Después de que Brenner se fue, exploré la habitación. Una cama más grande que cualquiera en la que hubiera dormido. Pieles apiladas gruesas contra el frío de la montaña. Una bañera de cobre ya llena de agua humeante. Hierbas flotando en la superficie. Y en el tocador, ropa fresca de telas suaves. Nada que ver con los harapos raídos que Sombra Gris me había dado. Toqué la tela con dedos temblorosos. No te acostumbres a esto. 7 noches, eso es todo. Pero cuando me hundí en el baño dejando que el calor relajara músculos que no me había dado cuenta de que tenía tensos, algo en mi pecho también se aflojó. Solo una fracción, lo suficiente para respirar. Esa tarde, un golpe interrumpió mi descanso. José estaba en el umbral, sosteniendo una bandeja de comida. Se veía incómodo, como si la amabilidad fuera un idioma que aún estuviera aprendiendo. Carlos pensó que podrías tener hambre. Dejó la bandeja en una pequeña mesa. También quería que me disculpara por antes, en la enfermería. Era escéptico. Estabas protegiendo a tu hermano, le dije, ajustándome la túnica prestada. Yo también habría sido escéptica. José me estudió con esos ojos agudos y analíticos. Eres de Sombra Gris, conozco esa manada. Su alfa es... Se detuvo buscando una palabra diplomática. Un monstruo, dije rotundamente. Puedes decirlo. Varric no cree en desperdiciar recursos en lobos que no pueden luchar o reproducirse. Las omegas huecas somos consideradas defectuosas. Nos dan los peores trabajos, las raciones más pequeñas. Algunas de nosotras desaparecen y nadie pregunta dónde. La expresión de José se oscureció. Y aún así te quedaste. No tenía a dónde ir, le dije, sosteniendo su mirada. Hasta ahora. Algo cambió en sus facciones. Respeto, quizás, o el reconocimiento de una superviviente. Mi hermano cumple sus promesas, dijo José en voz baja. Todo lo que te hayan dicho sobre los alfas, Carlos es diferente. No te usará y te tirará. Lo creeré cuando lo vea, le respondí. José sonrió.
Justo. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Te está buscando, por cierto. La maldición está agitándose de nuevo. Puedes sentirla creciendo. Mi pecho se tensó. Había sabido que esto llegaría. Sabido que una noche no sería suficiente. Estaré allí pronto. Después de que José se fue, comí rápidamente, apenas saboreando la comida. Luego me armé de valor y caminé hacia las habitaciones del Alfa. El hilo en mi pecho se tensó con cada paso. Carlos estaba de pie cuando entré. Eso solo me dijo cuánto mejor estaba. Anoche había estado encadenado a la cama, más bestia que hombre. Ahora estaba junto a la ventana, vestido con lino suelto, mirando las montañas iluminadas por la luna como si contuvieran respuestas que él no podía encontrar. Se giró cuando me oyó, y por un momento ninguno de los dos habló. A la luz pálida, pude verlo claramente por primera vez. No la criatura sufriente de anoche, sino el hombre que había debajo. Mandíbula fuerte sombreada por la barba incipiente, cabello oscuro cayendo sobre una frente surcada, y esos ojos, ámbar y antiguos, que cargaban pesos que solo podía adivinar. Era hermoso, devastadoramente hermoso. Detente, me dije. Estás aquí para hacer un trabajo, nada más. Está empezando de nuevo, dijo Carlos, su voz tensa. Puedo sentirlo arrastrándose bajo mi piel, como algo con garras tratando de salir. Me acerqué lentamente. ¿Puedo? Él asintió. Coloqué mi mano sobre su pecho, directamente sobre su corazón. La maldición silbó a mi tacto, retrocediendo, pero incapaz de atacar. Debajo sentí su corazón latir, fuerte pero inestable. Y más profundamente aún, sentí la anomalía. Esto no es solo una maldición, murmuré, cerrando los ojos para concentrarme. Hay algo más, algo implantado dentro de ti. Carlos se puso rígido. ¿Qué quieres decir? Presioné más, siguiendo los hilos oscuros que se enrollaban a través de su espíritu. La maldición era la capa superficial destinada a causar dolor y locura. Pero debajo de ella hay una semilla, susurré, enterrada en el núcleo de tu lobo. Se está alimentando de tu rabia, creciendo más fuerte cada día. La maldición no está destinada a matarte, Carlos. Está destinada a prepararte. ¿Prepararme para qué? Abrí los ojos y el horror de lo que había sentido debió mostrarse en mi rostro. Posesión. Alguien quiere vaciarte por dentro. Usar tu cuerpo como una máscara. Reclamar tu poder como suyo. El silencio que siguió fue absoluto. Las manos de Carlos se apretaron a sus costados. ¿Quién tendría el poder para hacer esto? La magia requerida. Alguien cercano a ti. La semilla fue plantada durante la batalla hace 3 semanas, pero necesitaba un conducto, algo personal, un arma en la que confiabas, comida preparada por manos familiares o... Dudé. ¿O qué? Un toque de alguien que no sospecharías. La expresión de Carlos se endureció. ¿Estás diciendo que alguien de mi círculo íntimo está tratando de destruirme? Estoy diciendo que alguien ya empezó. Se dio la vuelta, pasándose ambas manos por el pelo. Podía sentir la rabia creciendo en él, la maldición alimentándose de ella, haciéndose más fuerte. La semilla palpitaba con oscura satisfacción. Carlos, me acerqué, puse mi mano en su espalda. Necesitas mantener la calma. La ira lo alimenta. Eso es lo que quiere. ¿Cómo se supone que voy a mantener la calma? Su voz se quebró. Alguien en quien confío me está matando por dentro, y ni siquiera sé quién. Lo descubriremos. No sabía por qué dije lo descubriremos. Esta no era mi lucha. 7 noches y sería libre. Pero las palabras salieron de todos modos,
Puedo sentir la firma de la semilla. Cada vez que te toco, aprendo más sobre ella, sobre quién la hizo. Dame tiempo. Se volvió hacia mí y la vulnerabilidad en su expresión me cortó la respiración. ¿Por qué me ayudas? De verdad, podrías haberte ido, dejarme morir, volver a ser invisible. Consideré la pregunta. Me la había hecho a mí misma una docena de veces desde anoche. ¿Por qué importas? Dije finalmente. Tu manada te necesita. Los territorios que proteges te necesitan. ¿Y por qué? Vacilé, insegura de cómo explicar algo que apenas entendía yo misma. Porque cuando te toqué anoche, sentí lo que hay debajo de todo ese poder. No eres un monstruo, Carlos. Eres un hombre que está aterrorizado de convertirse en uno. Y sé lo que se siente ese miedo. Un cambio parpadeó en su mirada. La tensión en sus hombros se relajó ligeramente. «Ves demasiado», murmuró. «Es mi maldición». «No». Extendió la mano metiendo un mechón de cabello detrás de mi oreja. El tacto fue suave, cuidadoso, como si yo fuera algo precioso. «Es tu don». Una calidez se extendió por mi pecho. «No», me advertí. «No sientas esto. Solo dolerá cuando termine». Pero cuando la mano de Carlos permaneció en mi mejilla, cálida, sólida y real, no pude evitar apoyarme en ella por un momento, solo para recordar lo que se sentía ser tocada sin dolor. Un momento, aquí debo hacer una pausa. Pensemos en esto. ¿Una maldición de posesión? ¿Una semilla oscura? Esto era algo que, en Sombragris, habríamos considerado una tontería. Cosas de cuentos de viejas para asustar a los cachorros. Pero aquí, en Valle Espino, en el corazón de los territorios, parecía tan real. Me preguntaba si la gente de mi antigua manada se reiría si les contara que un alfa, tan poderoso como Carlos, estaba siendo destruido por dentro por algo que se podía sentir con un toque. Probablemente dirían que estaba loca, o que me lo había inventado para llamar la atención. A fin de cuentas, la gente como yo, los defectuosos, no teníamos derecho a vivir historias tan dramáticas, ¿verdad? Y sin embargo, aquí estaba, con mis manos sobre su pecho, sintiendo esa oscuridad. Era tan extraño como mi invisibilidad me permitía ver cosas que nadie más podía, sentir cosas que nadie más soportaría. ¿Quién sabe? Quizás esta locura era, a su extraña manera, la única verdad que me quedaba. No lo sé. De todas formas, volvamos a la historia. Las siguientes 3 noches cayeron en una rutina. Cada noche me sentaba con Carlos mientras la maldición alcanzaba su punto álgido, atrayendo su dolor hacia mí hasta que podía dormir. Cada mañana me despertaba agotada pero viva, el sufrimiento desvaneciéndose lentamente de mis huesos. Y cada día profundizaba más en la semilla oscura plantada en su alma, aprendiendo su textura, su sabor, la firma de su creador. Me estaba acercando, podía sentirlo, pero algo más estaba pasando, también, algo que no había anticipado. El hilo entre nosotros se hacía más fuerte. Había empezado como un susurro, apenas perceptible. Ahora zumbaba constantemente, una vibración baja en mi pecho que se intensificaba cada vez que Carlos estaba cerca. Sentía sus estados de ánimo antes de que hablara, percibía su presencia antes de que entrara en una habitación. Y a veces, en momentos desprevenidos, captaba destellos de sus pensamientos, fragmentos de memoria que no eran míos. Un niño arrodillado junto a una tumba, jurando proteger lo que quedaba de su familia. Un joven alfa cubierto de sangre, tomando un trono que nunca quiso. Un hombre mirando sus propias manos, preguntándose cuándo se convirtieron en instrumentos de muerte. No lo mencioné. Él tampoco,
pero lo sorprendía observándome con una intensidad que me erizaba la piel, como si él estuviera sintiendo la misma cosa imposible. Para la cuarta noche, finalmente habló. Lo sientes, ¿verdad? Estábamos en sus aposentos de nuevo, el fuego crepitando bajo. La conexión no es solo por la curación. Mis manos se quedaron quietas en su brazo. No sé de qué hablas, mentirosa. Pero la palabra era suave, casi cariñosa. Eres una mentirosa terrible, María. Me aparté poniendo distancia entre nosotros. No importa lo que sienta. En 3 noches más me iré. Me concederás santuario y encontrarás a una compañera adecuada. Alguien con olor, alguien que pertenezca. Alguien que no seas tú. Su voz era plana. Exacto. Carlos se levantó de la cama, cruzando hacia donde yo estaba junto a la ventana. Se movía lentamente, dándome tiempo para retroceder. No lo hice. ¿Sabes lo que es esto? Hizo un gesto entre nosotros. Este hilo, este tirón. He oído historias, pero nunca las creí. Mi garganta se tensó. No es nada. Un efecto secundario de la curación. Se desvanecerá. Lo hará. Se acercó, lo suficiente para que pudiera sentir el calor que irradiaba de su piel, porque se siente como lo contrario. Cada día se hace más fuerte. Cada noche te quedas más tiempo. Y cada vez que te vas, cuento los minutos hasta que regresas. Carlos, no te pido que sientas lo mismo. Su voz se volvió cruda. Sé que no confías en esto. No confías en mí. Has sido invisible toda tu vida y ahora de repente te están viendo y es aterrador. Lo entiendo. Él tomó mi rostro entre ambas manos, inclinándolo para que encontrara su mirada. Pero necesito que sepas que lo que está pasando entre nosotros no es un truco, no es la maldición, no es una obligación. Su pulgar trazó mi pómulo, ligero como una pluma. Es un vínculo de compañero, real y raro, y completamente tu elección. Mi pulso se aceleró en mi garganta. Tú no puedes quererme. No soy nada. Una omega hueca de una manada rota. No tengo estatus, ni familia, ni... Eres todo. Las palabras me golpearon como una fuerza física. Entraste en una habitación con un alfa moribundo y maldito y no te inmutaste. Has pasado 3 noches sacando veneno de mi alma sin esperar nada a cambio. Tú me ves, María, no el título, no el poder. ¿A mí? Su frente se apoyó contra la mía. ¿Cómo podría no quererte? Estaba temblando. No me había dado cuenta hasta ahora. No sé cómo hacer esto, susurré. No sé cómo ser querida. Entonces déjame mostrarte. Su aliento era cálido contra mis labios. No esta noche, no hasta que estés lista, pero déjame mostrarte lo que significa ser elegida. No usada, no poseída. Elegida. Cerré los ojos, abrumada. 3 noches más. Me dije, puedes sobrevivir 3 noches más. Pero incluso mientras lo pensaba, sabía la verdad. No estaba segura de poder sobrevivir a la partida. La quinta noche fue diferente. Llegué a los aposentos de Carlos para encontrarlo dando vueltas, la energía chispeando en él como un rayo de calor. La maldición estaba más tranquila ahora, controlada por mis visitas nocturnas. Pero algo más ardía en su lugar. Encontré algo. Se giró hacia mí, con los ojos brillando. La firma de la semilla. Dijiste que se sentía familiar, como alguien cercano. Así que hice que José investigara a todos los que me tocaron los días antes de la batalla. Mi respiración se detuvo. Y mi consejero de guerra, Corban, sirvió a mi familia durante 20 años. Era como un tío para mí. La voz de Carlos se endureció como el acero. 3 días antes de marchar, me dio una daga,
Dijo que pertenecía a mi padre, una bendición para la victoria. El conducto exhalé. La hoja estaba encantada. La he hecho examinar por cada mago en el territorio, magia oscura tejida tan profundamente que es casi invisible. Dejó de dar vueltas, apretando los puños. Corbán hizo esto, y no puedo entender por qué. Me moví hacia él instintivamente. Lo descubriremos. No, no hay nosotros. Las palabras salieron duras. Esta es mi lucha, mi traición. Ya has hecho suficiente. Carlos, podrías haber muerto. Se giró para encararme, y entonces lo vi, debajo de la ira, debajo del mandato de Alfa. Miedo, crudo y desprotegido. Cada noche que atraes ese veneno hacia ti, lo arriesgas todo. ¿Y para qué? Un hombre que apenas conoces, un trato que nunca fue justo para empezar. Se acercó, dominándome, pero de alguna manera haciéndose pequeño. Ahora existe esto, este vínculo, esta cosa entre nosotros que me aterra, porque si algo te pasa a ti, no me pasará nada. Tú no sabes eso. Su voz se quebró. He perdido a todos los que he amado, mis padres, casi a mi hermana. No puedo perderte a ti también. La confesión se mantuvo entre nosotros, cruda y sangrando. Extendí la mano, acariciando su rostro como él había acariciado el mío. Entonces deja de alejarme. Estoy tratando de protegerte. No necesito protección. Me puse de puntillas acercando mi rostro al suyo. Necesito que confíes en mí de la misma manera que yo estoy aprendiendo a confiar en ti. Carlos exhaló con un temblor. María. Lo besé. Fue suave al principio, tentativo. Una pregunta más que una declaración, pero luego sus brazos me rodearon, atrayéndome hacia él, y el beso se profundizó en algo que me robó el aliento y encendió mi sangre. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, Carlos apoyó su frente en la mía. Pídeme que me quede, susurré. Después de que esto termine, después de que Corbán sea tratado, pídeme y dirás que sí. Pídeme y descúbrelo. Su sonrisa era pequeña pero real. Puedo trabajar con eso. La sexta mañana trajo sangre. Me desperté con gritos. Me puse la ropa y corrí hacia la conmoción, el hilo en mi pecho apretándose con la alarma de Carlos. Lo encontré en el patio, arrodillado junto a un cuerpo. Ana, la anciana curandera, yacía acurrucada en las piedras, su cabello gris apelmazado con rojo, sus ojos mirando a la nada, y tallada en su frente había una sola palabra. Pronto. Iba a venir a revisarte, dijo la voz hueca de Brenner. La encontré así hace una hora. Nadie vio nada. Las manos de Carlos temblaron mientras cerraba los ojos de Ana. Corbán, esto es un mensaje. Es más que eso. José emergió de las sombras, su rostro sombrío. He estado siguiendo los movimientos de Corbán. Salió del territorio hace 2 días, supuestamente para visitar a la familia, pero su familia dice que nunca llegó. Está escondido. Carlos gruñó, planeando su siguiente movimiento. No escondido. José levantó un trozo de pergamino. Intercepté a un mensajero esta mañana. Corbán no trabaja solo. Se ha aliado con Barik de Sombragris. Mi sangre se volvió hielo. Barik, mi antiguo alfa, el monstruo que había hecho de mi vida una pesadilla despierta. La mirada de Carlos se dirigió hacia mí. Tú lo conoces. Él era mi dueño. Las palabras salieron planas. Las omegas huecas en Sombragris no somos miembros de la manada. Somos propiedad. Barik ha estado buscando una forma de expandir su territorio durante años. Si se ha aliado con Corbán, entonces esto nunca fue solo para matarme. Carlos se levantó, su expresión letal. Se trata de quitarme todo lo que tengo. José asintió. La maldición te debilita.
Corbán se posiciona como el consejero afligido que intentó salvarte. Barik irrumpe durante el caos, reclama el territorio por la fuerza y... La semilla de posesión, terminé, el horror subiendo por mi garganta. Podría usar el cuerpo de Carlos, comandar a los lobos de Carlos, y nadie notaría la diferencia. El silencio se instaló, pesado y sofocante. Luego habló Brenner. Hay más. El mensaje mencionaba un objetivo, alguien a quien Corbán considera una amenaza para el plan. Miró a María. Yo, dije en voz baja, soy la única que puede ver la semilla, eliminar la maldición. Saben que soy un problema. Carlos se movió frente a mí al instante. No te tocarán. Ya lo han hecho, dijo la voz de José suavemente. El mensaje incluía órdenes. Corbán regresa esta noche con los guerreros de Barik. Su objetivo principal es capturar a María. El objetivo secundario es terminar lo que la maldición comenzó. Pensé en Ana, la dulce Ana, asesinada como advertencia. Pensé en lo que Barik me haría si volvía a ponerme las manos encima. Pensé en la semilla en el alma de Carlos, esperando florecer. No podemos esperar a que vengan aquí, dije. Carlos se volvió hacia mí. ¿Qué sugieres? Ir a ellos primero, esta noche, antes de que estén listos. Corbán cree que tiene tiempo para planificar. No sabe que tenemos su mensaje. Encontré su mirada. Los tomaremos por sorpresa. Acabaremos con esto antes de que empiece. Absolutamente no. Te quedarás aquí, donde estás a salvo. Ya no hay ningún lugar seguro. Hice un gesto hacia el cuerpo de Ana. La mataron en tu propio patio, en tu propia casa. Si me escondo, seguirán viniendo. Pero si estoy allí, si puedo acercarme a Corbán, puedo rastrear la semilla hasta su origen, destruirla por completo. La mandíbula de Carlos trabajó. Quieres usarte como cebo. Quiero luchar por algo que importa. Le tomé las manos. Por primera vez en mi vida, tengo algo por lo que vale la pena luchar. No me lo quites. La guerra en su rostro era visible. El deber contra el deseo, la protección contra la asociación. Finalmente, exhaló. Te quedas detrás de mí siempre, y a la primera señal de peligro real, tendré cuidado. Correrás. Apreté sus manos. Tendré cuidado. Fue un acuerdo. Ambos lo sabíamos, pero fue suficiente. ¿Qué hubierais hecho vosotros? ¿Quedaros en la seguridad esperando el inevitable ataque o salir a su encuentro en vuestra propia trampa? La verdad es que mi corazón latía de miedo, pero por primera vez también latía con un propósito, con una valentía que nunca creí poseer. Cabalgamos al anochecer. 20 guerreros escogidos a mano por Brenner. Carlos al frente, yo cerca detrás, el hilo entre nosotros zumbando de tensión. José flanqueaba a mi otro lado, sus ojos agudos escaneando el bosque que se oscurecía. El campamento de Corbán está 1 hora al norte, informó Brenner. Los exploradores dicen que tienen quizás 30 lobos, más que nosotros, pero no por mucho. Calidad sobre cantidad, dijo Carlos. Nuestros guerreros están entrenados. Los de Barik son brutales, pero indisciplinados. Intenté estabilizar mi respiración. Nunca había estado en una pelea. Nunca había levantado la voz en desafío hasta esa noche en la habitación de enfermo de Carlos. Ahora cabalgaba hacia la batalla con nada más que mi extraño don y una esperanza desesperada. La mano de Carlos encontró la mía en el espacio entre nuestros caballos. Quédate con José durante la confrontación. Él te protegerá. No necesito... Por favor. La palabra era suave, vulnerable. Déjame concentrarme en Corbán sin preocuparme por ti. Asentí con la garganta apretada. El campamento emergió de entre los árboles como una herida en el bosque.
Tiendas toscas, fuegos humeantes y lobos holgazaneando con la confianza de depredadores que no esperaban convertirse en presas. Carlos levantó la mano. La compañía se detuvo. Entramos rápido y fuerte, dijo en voz baja. Brenner lleva a la mitad de los guerreros por el flanco este. Yo sacaré a Corbin. En el momento en que veas una apertura, ataca. ¿Y si Barrick está allí? Preguntó José. Los ojos de Carlos brillaron en la oscuridad. Entonces finalmente le mostraré lo que sucede cuando amenaza a mi manada. Se movieron. Carlos entró en el campamento como si fuera suyo, su voz resonando en el claro. «Corbán, ¿querías verme muerto? Ven a terminar el trabajo tú mismo». El caos estalló. Lobos buscando armas, gritos de alarma, y entonces Corbán emergió de la tienda más grande. Su rostro curtido se retorció de sorpresa. «Carlos, no deberías estar de pie». Decepcionado, confundido, la mirada de Corbán barrió la línea de árboles calculando. «¿Cómo rompiste la maldición?» Carlos sonrió, frío y letal. «Tuve ayuda». Los ojos de Corbán me encontraron en las sombras. El reconocimiento brilló, seguido de algo más oscuro. La omega hueca. Se rió, un sonido amargo. Barrick dijo que eras peligrosa. No le creí. «Tu error», dije en voz baja. La sonrisa de Corbán desapareció. «Mátenlos a todos. Tráiganme a la chica viva». La batalla comenzó. El choque fue brutal. El acero se encontró con el acero. Los lobos se transformaron a mitad de la carrera, desgarrándose mutuamente con colmillos y garras. Me presioné contra un árbol, observando cómo se desataba la violencia, mi pecho apretado por el miedo. José luchaba a mi lado, su hoja un borrón plateado. Para alguien desestimado como el hermano más débil, se movía con una precisión mortal, cada golpe calculado, cada defensa perfectamente sincronizada. «¡Quédate cerca!», gritó por encima del estruendo. Pero yo ya no observaba la batalla. Observaba a Carlos. Luchaba como una fuerza de la naturaleza, abriéndose paso entre los guerreros de Barrick con una eficiencia aterradora. Pero podía sentir la maldición agitándose con cada vida que tomaba, alimentándose de la violencia, la semilla pulsando con un hambre oscura. Se nos acababa el tiempo. «Tengo que llegar a Corbán», le dije a José. «¿Estás loca?» «Carlos no sabe lo que yo sé». Agarré el brazo de José. «La semilla está despertando. Cada momento que lucha se hace más fuerte. Si no destruyo la fuente, ganaremos esta batalla y lo perderemos de todos modos». José vaciló, luego maldijo en voz baja. «Está bien, pero vamos juntos». Nos movimos a través del caos, esquivando y zigzagueando entre los combatientes. Corbán estaba cerca de la parte trasera del campamento, observando la batalla con fría calculación. No estaba luchando, estaba esperando a que la semilla floreciera. Quiere que Carlos se pierda en la violencia. Me di cuenta. Estaba a 10 pies de distancia cuando una mano enorme se cerró alrededor de mi garganta. «Hola, pequeño fantasma». Barrick me levantó del suelo como si no pesara nada. Su cruel rostro se partió en una sonrisa. «¿De verdad creíste que podrías escapar de mí? Perteneces a Sombragris. Me perteneces a mí». Arañé su mano, jadeando por aire. «Voy a disfrutar rompiéndote de nuevo», ronroneó Barrick. «Después de que use el cuerpo de tu preciado alfa, lo verás destruir todo lo que ama, y sabrás que es tu culpa por haber huido». Manchas negras bailaron en mi visión. Mis pulmones gritaban. Entonces la hoja de José irrumpió por el hombro de Barrick. El alfa rugió, soltándome para girar hacia su atacante. Caí al suelo con fuerza, inhalando desesperadamente. «¡Corre!», gritó José.
enfrentándose a Barik con una ferocidad que desmentía su delgada complexión. «Destruye la fuente, yo lo retendré». Corrí. Corban me vio venir. Su mano se extendió, magia oscura chispeando por sus dedos. «Chica tonta, ¿creíste que no me prepararía para ti?» La maldición se estrelló contra mí, no a mi alrededor, sino en mí. Por primera vez encontró dónde agarrarse, aferrándose al dolor que había absorbido, a los ecos del sufrimiento que llevaba. Grité mientras el fuego corría por mis venas. «Has estado bebiendo su veneno durante días», se rió Corban. «Ahora eres más maldición que mujer». Pero Corban había calculado mal. Había pasado toda mi vida absorbiendo dolor, aprendiendo su forma, su textura, sus debilidades. Y las maldiciones, me di cuenta con repentina claridad, no era más que dolor con forma. Sufrimiento concentrado envuelto en oscura intención. Y el sufrimiento era mi dominio. Dejé de luchar. En cambio, me abrí por completo, atrayendo la maldición en lugar de empujarla. Todo, cada hilo oscuro, cada susurro envenenado, incluida la semilla, los ojos de Corban se abrieron. «¿Qué eres?» Lo sentí ahora, la fuente, no un hechizo, sino un fragmento del alma de Corban, roto y plantado en Carlos. Un pedazo de sí mismo que nunca podría recuperar. Cerré el puño alrededor de ese fragmento y lo quemé hasta convertirlo en cenizas. El grito que salió de Corban fue inhumano. Se derrumbó, agarrándose el pecho, su rostro contorsionándose mientras algo vital le era arrancado. La maldición se hizo añicos, disolviéndose en niebla, dejándome hueca y temblorosa de rodillas. Al otro lado del claro, Carlos se tambaleó. Lo sentí a través del vínculo, el momento en que la semilla murió, el momento en que su lobo volvió a ser suyo. Sus ojos encontraron los míos a través del caos. Alivio, incredulidad, amor. Luego se giró y vio a José todavía luchando contra Barik. La sangre brotaba de una docena de heridas. Carlos se movió. Lo que sucedió después fue tan rápido que apenas lo seguí. En un momento, Barik tenía a José inmovilizado, las garras levantadas para el golpe mortal. Al siguiente, Carlos estaba allí, arrancando al alfa, sus propias garras encontrando la garganta de Barik. «Tú amenazaste a mi hermano», gruñó Carlos. «Tú amenazaste a mi compañera, y nunca volverás a amenazar a nadie». La ejecución fue rápida. El cuerpo de Barik cayó al suelo, y los lobos restantes de Sombragris se dispersaron, su voluntad de luchar muriendo con su alfa. En el repentino silencio, intenté ponerme de pie. Mis piernas no cooperaron. Carlos me atrapó antes de que cayera, levantándome en sus brazos como si fuera algo precioso. «Lo destruiste», respiró. Sentí como moría. «Te dije que sería útil». Él rió, el sonido mojado por las lágrimas. «Eres imposible. Te encanta». «Sí», apoyó su frente en la mía. «De verdad que sí». El viaje de regreso tomó 2 días. Dormí durante la mayor parte del primero, mi cuerpo exigiendo descanso después de la terrible experiencia. Me desperté en una carreta, envuelta en pieles. Carlos cabalgaba lo suficientemente cerca como para tocarme. «Bienvenida de nuevo», dijo suavemente. Me incorporé lentamente, probando mis extremidades. Todo me dolía, pero era el dolor normal del agotamiento, no la quemadura envenenada de la maldición. «José está sanando», quejándose de estar confinado en la cama, así que básicamente está bien. Sonreí a pesar de mí misma. «¿Y Corban?» La expresión de Carlos se oscureció. La destrucción del fragmento de su alma lo mató.
20 años, María. Confié en él durante 20 años. La traición siempre viene de aquellos en quienes confiamos. Dije en voz baja, mi voz apenas un susurro. Eso es lo que la convierte en traición. Se quedó en silencio por un momento. Entonces, han pasado 7 noches. Mi aliento se detuvo. Había perdido la cuenta en el caos, pero él tenía razón. El trato estaba completo. La maldición había sido destruida. Yo era libre. Supongo que sí. Carlos acercó su caballo a la carreta. Te prometí santuario, derechos de manada plenos, protección. Metió la mano en su alforja y sacó una pequeña bolsa que tintineó pesadamente. Y oro, suficiente para empezar de nuevo donde quieras. Miré la bolsa. Hace una semana habría representado todo lo que siempre había querido. Libertad, seguridad, una vida propia. Ahora se sentía como un premio de consolación. ¿Y si no quiero empezar de nuevo en otro lugar? El aliento de Carlos se cortó. Entonces se detuvo. Pareció recomponerse. Entonces te pediría que te quedaras, no como una obligación, no como una deuda, sino como mi compañera, mi igual, mi conexión profunda. Dijiste que me lo pedirías cuando esto terminara. Lo estoy pidiendo ahora. Se apeó con un movimiento fluido, caminando junto a la carreta para tomar mis manos. Quédate conmigo, María. No porque no tengas otro lugar a donde ir, sino porque aquí es donde perteneces, porque yo pertenezco contigo. Miré nuestros dedos entrelazados, cicatrizados y suaves, fuertes y gentiles. Nunca he pertenecido a ningún lugar, dije en voz baja. Nunca he sido querida, nunca he sido elegida. Ahora eres querida, ahora eres elegida. Su agarre se tensó. Todos los días por el resto de nuestras vidas, si me aceptas. Pensé en la chica que había sido 7 días antes, invisible, olvidada, segura de que la felicidad era para otras personas. Esa chica no me reconocería ahora. Sí, dije. El rostro de Carlos se transformó. Sí, sí, me quedaré. Sí, seré tu compañera. Sí a todo. Me sacó de la carreta y me hizo girar, riendo como un hombre liberado de cadenas. Cuando me bajó, me besó profunda y completamente, sin importarle quién nos viera. Desde algún lugar detrás de nosotros, la voz de Brenner llegó. Por fin, me estaba cansando de la tensión. Se separaron, riendo, y por primera vez en mi vida, sentí que estaba exactamente donde debía estar. 2 meses después, Vallespino se había transformado. La manada estaba sanando. Los aliados de Corbán habían sido erradicados. La corrupción extirpada como tejido infectado. José caminaba con una nueva confianza. Su valentía en la batalla le había ganado un respeto que nunca antes había tenido. Y Sombragris, sin líder después de la muerte de Barik, había sido absorbida pacíficamente. Sus lobos agradecidos por la liberación de la tiranía. Pero la mayor transformación fui yo misma, María. Había pasado de ser invisible a indispensable. Los miembros de la manada buscaban mi consejo. Los guerreros me asentían con respeto. Los niños me seguían por los pasillos, fascinados por la silenciosa Omega que había salvado a su alfa. Ya no era un fantasma, era vista. Esa mañana encontré a José observando a los nuevos reclutas. «Sabes», dijo sin mirarme, «mi hermano no ha dejado de sonreír en semanas. De hecho, es inquietante». Me reí. «¿Te quejas de la felicidad?» «Me quejo de la cara que pone cuando entras en una habitación, como si hubiera estado muriendo de hambre y tú fueras un festín». José finalmente se volvió hacia mí. «Es repugnante. Me encanta.
Eres ridículo. Soy honesto. Me estudió por un momento. Está planeando algo. Lo sabes, ¿verdad? Se ha estado reuniendo con los ancianos, haciendo arreglos. Sea lo que sea que esté tramando, es algo grande. Una calidez floreció en mi pecho. ¿Sabes qué es? La sonrisa de José era cómplice. Tengo mis sospechas, pero no voy a arruinar la sorpresa. Esa noche, Carlos me pidió que me encontrara con él en la Torre del Vigía Occidental, nuestro lugar ahora, donde habíamos pasado incontables noches hablando, sanando y profundizando en algo que ninguno de los dos podía nombrar. El sol se estaba poniendo cuando llegué, pintando las montañas en tonos dorados y carmesí. Carlos estaba al borde, a contraluz, luciendo cada centímetro el alfa que era. Pero cuando se volvió hacia mí, sus ojos eran suaves, vulnerables. He estado tratando de encontrar las palabras correctas, dijo. He empezado este discurso una docena de veces, he tirado borradores, he vuelto loco a Brenner con revisiones. Sonreí. No necesitas discursos, solo háblame. Cruzó hacia mí, tomando mis manos. Salvaste mi vida, salvaste mi alma. Caminaste hacia la oscuridad por mí cuando podrías haberte ido. Y cada día desde entonces me he enamorado más de ti. Mi garganta se apretó. Carlos, no he terminado. Se arrodilló, mi respiración se detuvo. No tengo una cinta o una reliquia familiar. Lo que tengo es un reino que es más fuerte gracias a ti. Un hermano que está vivo gracias a ti y un corazón que late solo por ti. Me miró con sus ojos ámbar brillantes de lágrimas contenidas. María, ¿quieres vincularte conmigo? No como un acuerdo comercial, no como una alianza política, sino como compañeros, iguales, compañeros de vida en todo lo que importa. Estaba llorando. No me había dado cuenta hasta ahora. Sí. La palabra salió rota y hermosa. Sí, claro que sí. Sí. Carlos se levantó y me besó, profunda, desesperada y llena de promesas. Cuando nos separamos, ambos riendo entre lágrimas, un vítores se alzó desde abajo. La mitad de la manada se había reunido en el patio, observando, esperando. ¿Todos sabían esto menos yo? Pregunté. Carlos sonrió. Todos han estado haciendo apuestas sobre cuándo finalmente preguntaría. ¿Quién ganó? José, el muy presumido. Desde la multitud, la voz de José se elevó. De nada, hermana. Me reí apoyándome en el abrazo de Carlos. Hermana, familia, hogar. Palabras que finalmente significaban algo. La ceremonia de vinculación se llevó a cabo bajo una luna de cosecha. Yo vestí seda verde intenso que hacía brillar mi piel pálida, mi cabello trenzado con flores de montaña. Carlos vistió de negro formal, el escudo de su familia bordado en hilo plateado, sus ojos nunca dejando mi rostro. Toda la manada se reunió en el gran salón, testigos de algo raro, un verdadero vínculo de compañero, libremente elegido, sellado no por obligación, sino por amor. El anciano habló palabras antiguas sobre la compañía y la elección, sobre dos almas que se convierten en una sola llama, sobre la fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad y el poder de ser verdaderamente visto. Cuando llegó el momento de los votos, Carlos fue primero. Pasé mi vida creyendo que el amor era debilidad, dijo en voz baja, sosteniendo mis manos, que dejar que alguien se acercara significaba darles el poder de destruirte. Tú me enseñaste que lo contrario es cierto, que el amor es una armadura, que ser conocido es la mayor fuerza que existe. Levantó mi mano a sus labios. Juro verte, elegirte,
estar a tu lado en la oscuridad y la luz por todos mis días y más allá. Mi voz tembló, pero se mantuvo. Pasé mi vida siendo invisible, creyendo que estaba rota, que no merecía ser querida. Tú me demostraste que estaba equivocada. Me miraste y viste algo por lo que valía la pena luchar. Extendí la mano para tocar su rostro. Juro quedarme, confiar, dejarme amar tan ferozmente como yo te amo a ti por todos mis días y más allá. El anciano sonrió. Entonces, por las antiguas leyes y las nuevas, los declaro vinculados. Que ninguna fuerza en este mundo o el siguiente desgarre lo que ha sido unido esta noche. Se besaron y el vínculo se selló por completo. No una cadena, no una jaula. Un puente entre dos almas, fuerte e inquebrantable. La celebración duró hasta el amanecer. Hubo música y baile, comida y vino. Risas que resonaron por pasillos que habían conocido demasiado dolor. José hizo un brindis tan sincero que me hizo llorar. Brenner, el estoico Brenner, incluso sonrió. Más tarde, mucho más tarde, nos escabullimos a nuestros aposentos, las habitaciones que ahora eran nuestras, juntos. Carlos me amó lentamente, con reverencia, como si fuera tierra sagrada. Y yo lo amé a él con todo lo que tenía, finalmente entendiendo lo que significaba estar completa. Después, enredados a la luz de la luna, me preguntó, dime algo, algo que no sepa. Pensé por un momento. Esa primera noche, cuando entré en tu habitación de enfermo, casi me doy la vuelta, casi me convencí de que no era mi problema. ¿Qué te detuvo? Tú. Recorrí con los dedos las cicatrices de su pecho, el mapa de su supervivencia. Incluso moribundo, incluso maldito. Parecías alguien que valía la pena salvar, alguien que importaba. No pude alejarme de eso. Carlos me atrajo más cerca. Me alegro de que no lo hicieras. Yo también. Apoyé la cabeza en su pecho, escuchando el latido de su corazón, constante y fuerte. Sin maldición, sin oscuridad, solo él. Ningún curandero podría calmar al alfa guerrero, pero yo me había sentado a su lado toda la noche. Y al final eso había sido suficiente. ¿Y hoy qué? No lo sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces, en los momentos más tranquilos, me pregunto si no perdí una parte de mí, de esa yo invisible que no tenía miedos ni ataduras. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es sencillo, nada es perfecto, pero es mío. Esta vida, este amor, esta pertenencia, todo